Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. El día de hoy, pues, viernes de nuestra tercera semana de módulo, ¿cierto? Los saludamos y pues esperamos de que pues, su semana haya sido muy productiva. Por lo pronto, muchachos, pues vamos a poder iniciar el tema de una vez y vamos a dejar los avisos parroquiales al finalizar para aprovechar que estén todos, ¿vale? Entonces le pedimos a la profe Lorin que nos regale 5 minutos pues, eh, de los 5 minutos antes de terminar la clase para pues, poder hacer esos avisos parroquiales que hacemos siempre al inicio, pero que hoy decidimos hacerlo al finalizar para tener en cuenta la recomendación de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a la profe Lorin, que ya está conectada, y vamos a colocarla como coanfitriona para que pueda editar. Vamos, un momento, profe. Listo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Cómo estáis? Hola Andrés, ¿me escuchas? Sí, bien, profe. Te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Hoy ya es viernes. ¿Si tiene pinta de viernes o no tiene pinta de viernes, Andrés? ¿Cómo es la cosa? Está lloviendo, ¿no? No sé si en sus casas está un poco como oscuro el día. Aquí en la 72 hay un tropel que posiblemente va a suceder en unos minutos porque hay SMAT y en la pedagógica. ¿Sí? Entonces, pues no se ve muy buena cara, pero pues nada, esperemos que esta clase anime un poco el viernes, profe. ¿Qué te parece? Pues sí, ojalá. Yo soy egresada de la pedagógica. Extraño los viernes en la pedagógica. Qué chévere, Yo bonito, soy, chévere, me gusta. Me trajiste yo, muchos recuerdos. yo soy de la Nacional, entonces sabemos de qué hablamos. Profe. Estamos hablando en los mismos términos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase de lenguaje. Espero estén teniendo un hermoso día. Les voy a compartir pantalla, pero voy a detener la función de Andresito por acá. Y nos vamos acá. ¿Listo? Me confirman si ya están viendo acá la pantalla. Sí, profe, sí estamos viendo. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver dos clases de textos. ¿Listo? Textos explicativos y textos testimoniales. Bueno, entonces quiero que antes de empezar me digan a qué les suena cada uno, más o menos. Espérenme, yo abro el chat porque no he visto ni siquiera que me han escrito ni sus hermosos saludos, no los he visto hoy. Entonces, bueno, cuéntenme, ¿a qué les suena eso de textos explicativos? ¿A qué les suena eso de testimonial? Perdón, testimonial. ¿A qué se asemeja? ¿Qué ejemplos me pueden dar? Hola Yaira, ¿cómo estás? Bueno, tenemos dos participaciones, profe. Si te parece, pues las vamos dando. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Listo, entonces, bueno, Alejandro Torres tiene la mano levantada, pero no tiene micrófono, así que queremos escuchar a Viviana. Entonces, Viviana, cuéntanos. Bueno, los explicativos son los que en sí buscan dar a entender algo, sí, explicar algo.
Y los testimoniales son los que dan fe de aquello que ha pasado o están explicando. O sea, la misma palabra lo dice testimonio. Ujú. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bien, Viviana, gracias. A ver, les cuento. Efectivamente, como dice Viviana, los textos explicativos pues son para explicar cosas y los testimoniales son testimonios de personas. Entonces las mismas palabras lo dicen, pero a veces no es tan sencillo como lo vemos, ¿cierto? A veces necesitamos que nos digan, bueno, de qué se trata esto, como dónde yo puedo dar esos ejemplos, como, o sea, dónde los puedo encontrar. Entonces el día de hoy la idea es que entre todos demos varios ejemplos y logremos como poder generalizar un poco más estos conceptos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo? Porque a veces ustedes me escuchan, pero no participan tanto todos. Entonces, la idea es que participen todos. Miren que ya esta semana que viene es la última semana y ojalá les pueda quedar cualquier cosita de lo que decimos, no solamente por la hoja de ruta, sino para ustedes, para su vida en general. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con los explicativos, que en este caso también los vamos a llamar expositivos. ¿Listo? Recuerden que los textos explicativos tienen una función especial y es proporcionar información. Punto. Voy a proporcionarle una información a alguien. ¿De qué? De cualquier tema, siempre y cuando sea totalmente, digamos que entre comillas, objetivo y lo pueda referenciar. ¿Qué quiere decir eso de que lo pueda referenciar? Quiere decir que estamos citando, por ejemplo, a otra persona, ¿sí? Que todo lo que yo estoy diciendo es totalmente comprobable, ¿sí? Y que es verídico. ¿Sí? Por lo general, estos textos se usan para aprender cosas y tienen ciertas características. La primera de ellas, que creo que pues es la más importante, y es que responde a una pregunta. Entonces, usted se hace una pregunta y la responde con este tipo de texto. La segunda es que siempre vamos a empezar con oraciones enunciativas, ¿sí? O sea, enunciando algo para poder explicarlo. En un tercer momento tenemos que siempre, escuchen esto, siempre los textos formales, explicativos, argumentativos, expositivos, como lo quieran llamar, siempre se van a escribir en tercera persona. ¿Listo? Entonces, traten de que siempre que ustedes quieran como dar opiniones, como, no sé, algún día dicen yo quisiera escribir una columna de opinión, algo así, eso no es un texto explicativo claramente, pero traten de siempre escribir en tercera persona. ¿Por qué? Porque los textos se ven más formales, se entienden, o sea, se entienden mejor. Además, le da un poco más de seriedad al asunto y no se toma por el lado tan personal, sino precisamente desde el lado de exponer, argumentar, informar. ¿Listo? Los verbos van en indicativo. ¿Qué quiere decir los verbos en indicativo? Para los que no saben, son como los verbos que aparecen en el diccionario. Entonces, por ejemplo, si yo digo correr, saltar, jugar, esos son los verbos en indicativo. O juegue, salte, ¿sí? Pero nunca como yo pienso, por ejemplo, el verbo pensar, yo pienso, entonces ya estoy hablando en primera persona y el verbo cambió y entonces ya se armó todo un zafarrancho y el texto ya dejó de ser explicativo, ¿listo? Entonces siempre en tercera persona. ¿Qué quiere decir en tercera persona? Que no hablo de yo, ¿sí? De mí, de yo hago, yo pienso, yo digo, para mí, para mí, para mí. Profe, espero porque quiero, espera un momento, profe, configuro esto otra vez. Listo, ya, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta las características que estabas dando, profe. Se escuchó todo, Okay. pero... Lo último que dije fue que el texto siempre se escribe en tercera persona. ¿Me entendieron esa parte? Sí, sí. ¿Sí? Nunca hablar de yo ni de mí. ¿Listo? Siempre en tercera persona. Ok. Recuerden que este tipo de textos tienen registros formales, usan pues vocabularios técnicos, o sea, todo lo que es técnico o explicativo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto cuando
A veces en los diccionarios aparecen las definiciones de algunas palabras, pero también aparece la palabra, no sé, cuando son cosas de botánica, o sea, de plantas y eso, casi siempre aparece la palabra en latín. No sé si se han dado cuenta de eso, por ejemplo. Este tipo de cosas son muy técnicas. Y eso es lo que pasa con los textos explicativos, que siempre usan como cosas muy técnicas. Entonces no todo el mundo pues a veces los entiende. Pero hay textos explicativos para todo el mundo, para todas las personas. Obviamente para, digamos, si a mí me ponen un texto de un médico, pues claramente no voy a entender ni papa, pero probablemente si me ponen algo de lenguaje, literatura y eso sí lo vaya a entender, ¿sí? Y es por lo mismo, todos vamos a tener siempre como un lenguaje técnico dependiendo en lo que, a lo que nos enfocamos o en lo que nos ocupemos. Sin frases subjetivas. ¿Qué quiere decir esto de sin frases subjetivas? ¿Se acuerdan qué era la subjetividad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Tranquila, Paula, no te preocupes. Algo, dice Chaira. Imposible no se acuerden porque antier vimos que era la subjetividad y ayer lo recordamos. O sea que hoy ya deben saber qué es eso de la subjetividad. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ojalá se acuerden. Bueno, lo que quiere decir que sin frases subjetivas es que precisamente como yo no puedo hablar en primera persona y además está algo totalmente objetivo, ¿sí? O sea, estoy explicándole a alguien algo. Yo no puedo dar mi opinión sobre eso y no puedo decir si pienso bien o mal sobre aquel tema. Simplemente lo explico y ya. ¿Listo? Bien, vamos con esta parte. Los textos explicativos tienen una microestructura y una superestructura. Microestructura y superestructura. La microestructura es como la más sencilla porque es la forma en cómo se escribe un texto. Entonces yo ya sé que hay textos que tienen como un inicio donde yo voy a hablar de lo que voy a explicar, lo que quiero, de lo que quiero hablar o lo que le voy a contar a la persona sobre algo, sobre una planta, sobre, no sé, sobre algún tema como social, alguna guerra, por ejemplo, ¿sí? Simplemente, hola, por ejemplo, es como si ustedes estuvieran exponiendo. Entonces, buenas tardes, voy a exponer sobre tal cosa. Y empieza, la guerra tal se dio en tal año, en tal lugar, con tales personas, bla, 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 ¿cierto? Todo tiene un orden. Lo mismo pasa acá. Entonces, la forma en la que yo voy a realizar ese texto es la microestructura. ¿Cómo lo voy a escribir? Mientras que la superestructura ya es mucho más profunda y habla es del contenido del texto. ¿Qué es lo que voy a escribir? No, ya no estoy hablando de cómo, sino de qué es lo que voy a hablar. ¿Listo? Ese es el texto explicativo. Bien. Recordemos que los textos explicativos tienen varias funciones y para que éstas se puedan cumplir y para que yo pueda explicarle a una persona qué es algo, necesito, por ejemplo, acudir a ejemplos, ¿sí? Entonces necesito acudir a referencias de otras personas. Entonces hay muchas formas de hacer estos textos. La primera es descriptiva. Entonces, como yo les decía, digamos, voy a describir una guerra. Entonces les cuento que la guerra se dio en tal lugar, bla, bla. Pero también puedo hacer un texto explicativo de una forma comparativa. Entonces no siempre voy a estar describiendo, sino a veces voy a comparar sobre las dos guerras, por ejemplo, sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? La tercera forma es un texto de problema-solución. ¿Cómo así? Si yo quiero plantear, no sé, el problema del COVID-19 en el mundo o cómo afectó el COVID-19 al mundo, pues claramente tengo que plantear soluciones dentro del texto, obviamente todo desde el panorama objetivo, ¿listo? Y el causal, entonces de ahí es explicar el por qué pasó algo o el porqué de algo. ¿Cuáles son esos pasos para escribir un texto explicativo? Entonces, el primer paso o el primer punto es que usted escoja un tema. Escoja cualquier tema, no sé, lo que más le llame la atención. El segundo paso es documentarlo. El tercero es seleccionar la información. El cuarto es organizar sus ideas. El quinto es buscar ejemplos para que los pueda hacer, los pueda ejemplificar. Y el último punto es contrastar los ejemplos. El hecho de que usted dé ejemplos no quiere decir que no los pueda explicar, ¿sí? No siempre los ejemplos
se sobreentienden, a veces toca explicar, ¿sí? Entonces, si yo dijera, Andrés, si tú tuvieras que escoger un tema el día de hoy para hacer un texto explicativo, ¿de qué harías? No sé, profe, tal vez, pues hoy veía a propósito de lo del tropel, algo, pues, aunque no haya ocurrido el tropel todavía, porque se escuchan las papas bomba, me parece que hay algo destacable en el ejercicio que están haciendo los estudiantes, que es, digamos, las manifestaciones culturales que hay alrededor de la protesta post-pandemia. Entonces es muy interesante esas cosas que hacen. Estaban haciendo carteles, estaban haciendo alusión a la matrícula cero, por ejemplo. Eso me interesa, ¿no? Porque también es como una forma de compartir fuera de la universidad, porque la universidad no está abierta, pero aún así es una toma de la universidad sin estar en la universidad, ¿sí? Entonces, eso me gusta. Tú, profe, Ok. ¿qué tema? Lo que te iba a decir es cómo, digamos, hacer esos ejercicios de escritura y escribir sobre eso sin dar la opinión. O sea, tú como lo que harías sería solamente contar esos ejercicios culturales que se han hecho para poder, no sé, hacer, no sé, cualquier tipo de protesta pacífica o como se le llame, o tomas culturales, no sé, para poder ejercer presión sobre algo, bla, bla, bla. Pero ¿cómo se hace ese tipo de ejercicios sin dar la opinión? ¿Solamente mostrando será posible? O bueno, sí, sí es posible, mucha gente lo hace. Pero la idea de esos ejercicios es como dar la opinión, ¿no crees? Es como un poco más sentido, ¿no? Yo por lo menos sí siento que soy de las que hablo mucho de mi opinión a veces y lo siento si es así y si les molesta, mil disculpas, pero a veces pasa con la escritura esto, Andrés, y digamos este tipo de textos de los que estamos hablando hoy se vuelven difíciles para una persona como yo, por ejemplo, que se torna muy crítica a veces. Mientras que para otro tipo de personas es mucho más sencillo escribir estos textos porque no tienen necesidad pues, de criticar de cualquier cosa, ¿no? Bueno, era como un ejemplo. Pero bueno, listo, ya escogimos el tema, ya escogimos las tomas culturales que se han dado en la ciudad después de la pandemia para ejercer cierta presión y pues poder hacer válidos sus derechos. Bien, ya tenemos el tema. ¿Cómo lo documentaríamos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que se podría documentar? Están muy callados. Sí, bastante, muchachos. ¿Cómo Bueno, podríamos documentar ese texto? Dime, Andrés. yo voy a dar una idea, pero pues queremos escucharlo, chicos. A mí me parece chévere, que uno es interesante, profe, porque digamos, tú estás cuando yo, o sea, yo soy de la universidad pública, ¿no? Y cuando salgo y veo este tipo de manifestaciones, pues uno dice, uy, venga, sería muy chévere, pues yo todavía no me he graduado, pues volver a compartir esos espacios, pero yo estoy como una especie de espectador por fuera, ¿no? Porque entonces yo como aquí en oficinista, yo tengo que salir, yo tengo que salir como oficinista a almorzar y solo tengo una hora para comer, ¿no? Entonces tengo que pasar rápido y ver algo que yo hacía antes. ¿Sí? Entonces es interesante ese contraste, pero lo que yo haría no sé, hablar con ellos, por ejemplo. O sea, yo creo que la palabra entrevistar, como venga y lo entrevisto y le hago unas preguntas, sería chévere, pero yo creería que establecer un diálogo yo que hubiera querido saber, por ejemplo, la causa de esa movilización. ¿Sí? Eso, no sé, profe, ¿tú qué opinas ahí? ¿Qué hubieras hecho tú? Sí, claramente para poder documentar necesitamos buscar las fuentes. Entonces, digamos, en este caso que Andrés nos puso el tema, ya lo escogimos para los que acaban de entrar. Y el tema es sobre las tomas culturales, que son, pues, también protestas. Obviamente no son iguales a las de siempre, pero sí son un tipo de manifestación contra cualquier cosa.
Y digamos que en ese caso, ¿qué se podría hacer para documentarlo? Entonces, como nos dice Andrés, es irnos directamente a la fuente y preguntarles el por qué lo están haciendo. Bien, ya Andrés nos dijo cómo documentar. Seleccionaríamos la información claramente porque no podemos escribir cualquier cosa y además no, el público no siempre va a estar, o más bien, no todos los textos tienen los mismos públicos, ¿cierto? Bien, luego organizamos las ideas, entonces, ¿cómo voy a organizar mi texto? Y voy a dar un ejemplo, entonces ya sé que Andrés va a escribir sobre esto, entonces Andrés sale a la calle, toma un par de fotos, chan, 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 y pone, por ejemplo, el día 12 de febrero del 2021 se dio una toma cultural que terminó en un encuentro con los señores del ESMAD y bla, 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 ¿cierto? Ahí ya está el ejemplo. ¿Y cómo contrasto los ejemplos? Explicando qué sucedió. ¿Listo? Solamente explicando. O sea, Andrés nunca podría poner su opinión acerca del tema. Solamente lo que aparece ahí. Escoger, documentar, seleccionar, organizar, ejemplificar y contrastar. ¿Listo? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, vamos ahora sí con los textos chéveres. Bueno, ¿les quedó claro que es un texto expositivo? ¿Me confirman? ¿Me hacen una reaccioncita ya que no participaron mucho al menos? ¿Todos claros que es un texto expositivo? ¿Bien? Bien. Listo. Ahora vamos con los textos matures. Son los textos testimoniales. Acá hay una cita de García Márquez, que es una cita bonita, y dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. A mí me encanta, esos son mis textos favoritos, creo que son como los que más me disfruto. Y creo que por eso también me emociono cuando les explico de qué se trata y es porque trabaja las memorias de todas las personas, ¿no? Trabajar la experiencia en la memoria, leer las memorias, leer la experiencia de otras personas es maravilloso porque desde allí, pues esa es la fuente de la historia, ¿no? Desde allí es donde podemos contar la historia y podemos eh, referenciar la misma historia y pues las cosas. Por ejemplo, lo que yo les decía de no cojan de referentes históricos las novelas, es precisamente por eso, porque no nos vamos a la fuente, ¿sí? Si hablamos de, no sé, de paramilitarismo o de la guerrilla o de lo que quieran, que son los temas principales de este país, de la violencia que se ejerce en este país, bueno, ¿por qué no nos vamos y le preguntamos a las personas que han vivido esa violencia, ¿sí? Y no nos basamos en novelas que nos presentan en la televisión, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque para poder empezar a escribir la buena historia, para poder empezar a decirla, contarla, pues es necesario leer un poco las memorias y los recuerdos de las demás personas. Por eso les traje esta cita, espero les guste, les quede por ahí sonando. Bien, vamos a empezar con el primer texto testimonial, que es la biografía. ¿Listo? La biografía es considerada un texto literario desde el siglo XVII y tiene varias características. Es súper fácil, es la típica biografía que ustedes leen en Wikipedia cuando les interesa la vida de algún famoso. Es exactamente lo mismo. Entonces, la biografía es un texto expositivo, precisamente los que acabamos de ver, porque está escrito en tercera persona, no tiene opiniones de absolutamente nada, simplemente hablan de un biógrafo, o sea, una persona que quiso escribir sobre la vida de alguien. ¿Sí? Entonces esa persona toma la vida de esa otra persona, o sea, ese biógrafo toma la vida de una persona y dice, bueno, voy a escribir sobre su vida, sobre el contexto político, social, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, dónde nació, cuándo nació, con quién se casó, eso es una biografía. La típica que usted va y busca en Wikipedia. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál fue la última biografía que ustedes se acuerdan que les interesó? Por ejemplo, a mí mi mamá, que la vi el fin de semana, me decía, ay, usted vio la novela que están dando en la noche, que no sé qué, bueno, en la mañana, yo me acuerdo de una novela, no me acuerdo, yo le dije, sí, no sé, le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ahí apareció una actriz que no sé qué, y yo quiero saber si así se veía antes, cómo se ve ahora. Entonces yo le dije, pues dígame cómo se llama, me dijo, es que no sé, entonces a mí me tocó buscar el nombre de la novela y buscar el nombre de la actriz. Entonces yo le dije, bueno, y me dijo, yo quiero saber cuántos años tiene ahora, me dijo eso. Entonces yo le dije, sí, claro, eso todo se puede, el internet todo lo puede, le dije. Entonces me fui directamente a la fuente, Wikipedia, Plin, la muchacha eso fue hace 20 años, tenía como 25, ahora tiene 45, entonces ya la señora madre leyó la biografía y dijo, ¡ah! No lo puedo creer, ya tiene 3 hijos, se casó, vive en Canadá, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Por ejemplo.
¿Ustedes cuál fue esa última biografía que fueron y buscaron? A ver, yo quiero saber. Profe, Pues, bueno, yo la última que leí, profe, no sé si ustedes conozcan a Luis Buñuel, al cineasta, es tremenda, tremenda historia para que la lean. Pues es un librito, pues es un librito gordo, pero es una biografía tremenda, porque, no sé, profe, ¿tú qué piensas ahí con respecto a al tema de la biografía? Porque no sé ustedes qué piensan también, muchachos, y es, la biografía tiene que ver con una dimensión histórica, ¿cierto? Importante, y a veces uno no lo puede relacionar. No sé, yo siento eso, a menos que sean personajes importantísimos, como Luis Buñuel en este caso. Pero entonces, profe, ¿cómo crees que ese componente se puede relacionar? Por ejemplo, un ejemplo es, ¿será que si yo contara en 10 años o en 50 años mi biografía de Andrés Felipe Suárez, ¿sí? ¿Será que el tema de la pandemia, esta cosa que nos está afectando a todos, estaría dentro de la biografía? Porque a veces yo siento que la biografía es como una especie de, yo nací en tal parte y tuve una familia que tal, pero los acontecimientos históricos no van muy relacionados cuando no somos figuras públicas o figuras destacables. No sé, profe, ¿tú qué piensas? Y nos dicen aquí biografía de Nampa Básico, la de Lionel Messi, la de Mark Zuckerberg, la de Facebook, eh, 11 minutos, ah no, Juliet no, la de sobre Alejandro Magno nos dice David Santiago, la de Mbappé nos dice José Alejandro, la del futbolista Mbappé. No sé, profe, ¿tú qué piensas sobre eso? bueno, pues es que considero yo que la biografía, pues claramente si no, no mucha gente se va a interesar en nuestra biografía, Andrés. Pero pues sí, lastimosamente, a menos de que algún papá o mamá nos quiera mucho y la escriba, no sé. Pero lastimosamente sí estamos muy acostumbrados a leer biografías de gente famosa, de actores, cantantes, futbolistas. No sé, se volvió muy, muy básico la biografía, pero pues en el colegio a uno lo ponen a buscar biografías de científicos, no sé, como para saber cosas históricas, y sí, se vuelven al final y al cabo un referente histórico de algo. Y para eso sirve, en realidad. No son tan chéveres. Alejandro no me escucha, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe, te estamos escuchando perfecto. Bueno, ahora sí, hablando volviendo al tema, las biografías nunca, ojo, pilas, no podemos, eh, como más bien, les digo, tenemos que diferenciar la biografía de la autobiografía, no las podemos confundir, ¿listo? La biografía, como les dije anteriormente, es ese señor, ese biógrafo que dijo, voy a escribir la historia de la vida de Andrés Felipe, ¿sí? Distinto a la autobiografía, que es cuando yo tomo la decisión de hablar de mi vida. Sin embargo, bueno, la autobiografía, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, no, la autobiografía tiene que ser verdad porque todo el mundo pues sabe cómo fue su vida, o sea, nadie puede contar su vida mejor que usted, ¿no? Sin embargo, a la hora de escribir esas autobiografías, a veces esos textos se vuelven retrospectivos, ¿sí? O sea, yo lo escribo en primera persona, pero a veces le meto un poco de imaginación, le meto un poco pues como de literatura, digámoslo así. ¿M? Y también pues aparecen como esas encrucijadas entre lo que es el autor y el narrador, porque es que yo soy el autor de mi escrito, pero yo soy el que lo narra y soy el protagonista de mi escrito, ¿sí? Entonces empieza a surgir ese como no sé qué escribir y por qué escribir, y no sé si escribir eso de esta misma forma, bueno, eso se vuelve toda una encrucijada. La autobiografía está desde el siglo XVIII, o sea, aparece después que la biografía, y pues nada, es muy chévere. La autobiografía que más se conoce, bueno, no, que más se conoce, no olviden, no, les traje fue un ejemplo de Tolkien, no sé si sepan quién es. Él es el escritor del Señor de los Anillos, del Hobbit y eso. Bueno, Michael White escribió una biografía sobre Tolkien. Entonces, ¿alguien me quiere ayudar con la lectura?
Viviana Vivi- Villa. Entonces, Viviana, tienes habilitado el micrófono. Nació el 3 de enero de 1892. Lo llamaron John, pero tuvieron sus más y sus menos sobre el resto del nombre. Arthur, el padre, insistía en mantener la tradición familiar de llamar a los chicos Reuel, tradición que se había aplicado a todos los Tolkien desde hacía generaciones por su parte. Mabel, la madre, prefería Ronald. Al fin acordaron darle ambos nombres y el 31 de enero de 1892 fue bautizado John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien. Gracias, Viviana. Entonces, si se dan cuenta, esto es un pedazo, un fragmento de una biografía que escribió Michael White acerca de Tolkien, que pues, como ya dijo Andrés, es un autor famoso. Entonces, por eso alguien se interesó en su vida. Distinto a si yo hablo de esto. ¿Alguien me ayuda con este texto? Profe, José Alejandro. Entonces, José Alejandro, tienes la palabra. No se escucha, José Alejandro. José Alejandro, ahí ya tienes habilitado el micrófono. Listo, creo que ya lo aprendiste. Otra vez, José Alejandro. Ahora sí, profe, qué pena. Buenas noches. Dice, mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esta mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o de los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Gracias. Bueno, entonces como se dan cuenta, esto está escrito totalmente distinto. Es una autobiografía. Vivir para contarla tuvo pues como varias versiones. Y es un texto que narra, es una autobiografía declarada del señor García Márquez. Y si se dan cuenta, pues está contada de una forma distinta, ¿no? Entonces, esa mañana desde el pueblo mi mamá tal cosa y tal otra y le dijeron que me buscaran en la librería del mundo. O sea, tiene hasta nombres que sí son, pues que son existentes. Pero pues igual lo que les decía anteriormente, a veces estas autobiografías suelen ser verdad, pero tienen su algo ahí literario, un poco fantástico, son muy bonitas. Hay varias, ¿no? Hay varias. Está esta que es la de García Márquez, que es como la más conocida de acá del país. Bien. Vamos al otro como subgénero, y es el del diario. Es un subgénero de la autobiografía. El diario personal es muy bonito. Hay muchos diarios bonitos que se han vuelto libros famosos, porque el diario es, bueno, se supone que en un comienzo los diarios están hechos es para escribir lo que a usted le pasa en el día, ¿cierto? Entonces usted narra qué le pasó en el día, cómo le fue, bueno, qué hizo, pone fecha y todo el cuento. Y usted no escribe ahí nada, pues como fantástico, literario, no, usted escribe lo que le pasó y ya. Bueno, el diario personal siempre lo escriben en primera persona, pues porque es como la forma de cada uno de expresar lo que siente, lo que quiere, lo que pudo hacer o no. No sé, ¿alguno de ustedes ha tenido un diario personal alguna vez? Andrés. Profe, no. O sea, sí que escribo todos los días. No. La verdad no sé tú, profe. Pero sí cada vez que quieres hacerlo, o sea, ese es el diario personal. No. Pero, profe, ¿qué tal digamos, los diarios? O sea, ¿se vale, por ejemplo, diario de estados de Facebook? Dime, Podría ser. Dime. se me fue el internet, no te escuché la pregunta. Por ejemplo, es que yo había escuchado que existen diarios
de estados de Facebook. No sé si ustedes los conocen o, digamos, yo he visto unos que hacen de personas que tienen una relación amorosa y que, digamos, hacen un cuaderno o un libro físico de los estados que se hicieron en Facebook desde que se conocieron, en WhatsApp, tal. No, no tengo ni idea. La verdad no sé cómo se hacen. Y no sé si sean considerados diarios. Pues los diarios Pero, personales por lo general son personales, ¿no? La gente no los publica, no, no sé si dentro de la literatura consideren los estados de Facebook, pues parte de este subgénero. La verdad no tengo ni idea, pero yo creería que no, Andrés. Pues yo creo que no, no sé. yo creo que sí, profe, Las no de sé. que sí saben hacerlo. Es que como no los he visto, no sé, es que no sé cómo se hacen, no sé qué son, no sé. Nunca he sido tan romántica en mi vida para hacer esas cosas. Pero pues espero que si lo hacen, y lo hacen bien hecho, pues bueno, se vuelvan algo importante, uno no sabe. Más adelante, hoy en día la gente prefiere siempre pues el mundo cyber y no los libros en físico. Pero bueno, ¿alguno de ustedes han tenido entonces diarios? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno de verdad? ¿Nunca, nunca? ¿Nunca jamás? Bueno, los diarios personales han hecho grandes cosas en el mundo. Ustedes no saben. Gracias a los diarios nosotros podemos, o sea, las crónicas eh, que a veces conocemos muy antiguas hacen parte de diarios personales de gente. Los botánicos que, no sé, hace muchos años, hace 200 años se iban o se venían a estos lados del mundo, porque por lo general eran europeos, se venían a estudiar cosas y a saber cosas. Bueno, todos esos personajes que se venían, por lo general eran de pronto frailes o gente que se interesaba mucho por el estudio y a veces venían y se morían. O sea, les daba una enfermedad y chao. Y la gente sabía de todos sus descubrimientos o investigaciones o estudios, era gracias a los diarios personales que ellos hacían, ¿sí? Hay unas crónicas de las Indias interesantísimas que se conocen debido pues a expediciones que se hicieron y mucha gente se murió y están escritas en diarios personales. Entonces, pues bueno, los diarios le han dejado un gran aporte al mundo, les cuento. Por acá nos dicen, yo sé escribir un libro, yo ¿qué? Quiero escribir un libro y no sé cómo. Pues yo creo que ese es el eso no deja dormir. Ese pensamiento, Viviana, le pasa a muchas personas. Eh, Tal vez es muy difícil, ¿no? Porque a veces uno no sabe de qué, cómo, cuándo, o tiene la idea, pero no tiene las palabras para expresarlo. Es difícil, pero si lo quieres hacer, hazlo. Un día puedes sentarte y escribir. Además, para eso existen los editores, existen las correcciones de estilo y todo este cuento. Bueno, ¿listo? Bien. Acá les traje un ejemplo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Juan David. Y Juan David, bueno, vamos a ver. Juan David, ¿ya tienes habilitado un micrófono? Cuéntanos. ...12 de junio de 1442... Espero poder compartirlo todo como aún no lo he podido hacerlo con nadie. Espero que seas para mí un gran apoyo. 19 de marzo de 1943... La alegría dio paso a la decepción en menos de una hora. Turquía aún no había entrado en guerra. El ministerio de allí solo mencionó la supresión inminente de la neutralidad. Un vendedor de periódicos de la plaza del Dam exclamaba: Turquía del lado de Inglaterra. La gente le arrebataba los ejemplares de las manos. Así fue como la gran noticia llegó también a nuestra casa. Ana Frank, Gracias. el diario de Ana Frank. Gracias. Efectivamente, estos son dos fragmentos del diario de Ana Frank.
para los que no saben quién fue Ana Frank, era una niña que vivió el Holocausto. Ella estuvo pues en un centro de concentración en Ámsterdam. Tenía 13 años. Tenía 13 años cuando empezó a escribirlo. Obviamente yo creo que jamás imaginó que empezar a escribir todo lo que le había sucedido allá, pues se iba a convertir en una de las escritoras más famosas del mundo. Pero bueno, ella muere, no recuerdo por qué muere, la verdad no me acuerdo. Ya que estamos hablando de textos testimoniales, pueden ir a buscar la biografía y me comentan de qué muere porque no me acuerdo, es neumonía, algo así. Y recuerdo mucho que alguna vez vi un video de alguien que había ido a Alemania y hay una casa que está, pues, me imagino que es en Ámsterdam. Hay una casa que está, es la casa de Ana Frank y ella me mostraba que ella sube las escaleras de la casa y mientras ella va subiendo las escaleras, escucha a Ana relatar varios de los fragmentos de su libro. Es muy bonito porque, miren, neumonía, sí, fue neumonía, gracias, José Alejandro. Es muy bonito porque lo que les digo, cuando se decidió por allá un ministro loco, dijo, bueno, vamos a coger a todas las personas que hayan escrito cosas y del holocausto y vamos a empezar a publicarlas porque ya eso se acabó, la guerra, se acabó la Segunda Guerra Mundial y tenemos que, pues, leer lo que les pasó. Y bueno, sale esta chica con todo este texto, es un libro bueno, es bonito, y bueno, ojalá lo puedan leer algún día. Y es un gran ejemplo de un diario personal. De aquí se sacaron muchas cosas, de hecho del diario de Ana Frank inspiran muchas películas, de todas esas películas que ustedes ven por ahí, de la Segunda Guerra Mundial y Hitler y los judíos y bueno, muchas de esas están, o sea, su escenario está también inspirado en todo lo que ella escribía. Entonces, pues bueno. La chica empezó como a los 13 años a escribirlo y bueno, muere a los 16 años. Yo creo que se muere sin saber lo gran. Ella yo creo que murió y nunca se imaginó que su nombre iba a estar revoloteando por las cabezas y por las bocas de tanta gente en el mundo. Bueno, bien, vamos con el siguiente. Les traje un ejemplo de Ana María Martínez. Es un diario de guerra. Los diarios de guerra, como yo les decía, así como antes podíamos saber cosas de expediciones, investigaciones y todo este cuento debido a los diarios, pues a las guerras también, porque pues obviamente la gente lo más probable era que se muriera, ¿cierto? Entonces pues se encargaban de dejar escritos sus memorias, sus experiencias y todo lo que habían vivido, pues para poder dar a conocer al mundo lo que les estaba pasando. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Juliet que no ha participado, entonces le damos la palabra. Listo, Hola, Juliet. profe, buenas noches. Hola. Día 21 en Abejorral. Me levanté a las 5 y me vestí de militar, con la agradable idea de cuando me volviese a poner camisón seríamos libres, o si no, habría muerto con ese traje. Cuando Braulio supo de mi determinación, se opuso y dijo a mi padre que no consentiría en que yo me expusiese a tantos peligros, pero cuando vio que era imposible hacerme desistir, se conformó. Gracias, Juliet. Esto es escrito por Ana María Martínez, no es muy conocida. Ana María Martínez fue una mujer antioqueña que vivió una de las guerras, bueno, pues estuvo como durante todo el proceso de independencia y ustedes saben que pues vivir encerrado, o vivir en guerra, pues debe ser tenaz. Y la gente allí es donde se inspiran y se inspiran muy chévere a escribir bastantes cosas. No sé si han visto, por ejemplo, hay un proyecto que salió hace unos años de las memorias de los presos de una cárcel, no recuerdo, creo que es como en Valledupar, bueno, no me acuerdo, es una cárcel del país y hubo un proyecto de literatura porque resulta que en esta cárcel los presos pues no tenían mucho que hacer, era una cárcel pequeña y hubo un alma caritativa que les llevó, pues les donó como una biblioteca.
Y pues ya decidieron cómo empezar a tomar clases de escritura y todo ese cuento. Y oh sorpresa, alguien un día dijo, bueno, estos señores están escribiendo muchas cosas, vamos a ver qué es lo que están escribiendo. Y pues había gente, o sea, había de todo, escribían de la soledad, del remordimiento, había otras personas que escribían de la inocencia, de la justicia, ¿qué es justicia? Del país, o sea, unas cosas de verdad que muy bonitas y sale un libro de las memorias y experiencias muy chévere. Ojalá pudieran investigar porque la verdad no me acuerdo el nombre, lo leí hace como 5 años, pero chévere, muy bacano porque entonces si nos damos cuenta, los diarios permiten que las personas puedan vivir pues, la historia también a través de las experiencias de los demás. Y eso pasa mucho acá en Colombia. Y miren que este tipo de cosas se ven en, pues, en los diarios de la gente pues, que ha vivido la violencia, de gente que de pronto la ha visto o la ha sentido a primera mano. Y desafortunadamente esas memorias no las podemos leer muchas veces porque o son borradas o la gente que trabaja con todo el archivo de derechos humanos acá en Bogotá, por ejemplo, porque hay muchas instituciones que trabajan con eso, que son amenazados diariamente. Entonces todos esos escritos y esos archivos, porque es que esto hace parte del archivo de memoria de un país, pues eso lo que hace es, a veces toca es como digitalizarlo y luego quemarlo, botarlo, borrarlo, pues porque la gente corre peligro, ¿no? Pero me parece que es una de las formas literarias más hermosas que hay porque nos permite conocer no solamente la historia de los lugares, sino también a las personas. Entonces, pues bueno, invitadísimos a leer todo con respecto a los diarios. Hay diarios muy chéveres, hay un diario de Frida Kahlo. Yo no soy muy aficionada a Frida Kahlo, pero sí hay un diario muy chévere de ella y donde se expresa de una forma bien chévere. Además tiene muchas pinturas, dibujos y carticas. Entonces, por si a las chicas les gusta leer eso, para que lo vayan y lo lean. Eh, bueno, no, hay muchos diarios. Ojalá les gustara y ojalá pues pudieran acceder a ellos. ¿Listo? Entonces, esa es como la invitación. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, no nos contaste si tuviste diario, Eh, tal vez cuando niña, de pronto. sí, cuando niña, yo siempre he leído bastante desde niña y una vez dije, bueno, voy a empezar a escribir. Y resulta que tenía como 12 años. Y una vez pillé a mi mamá leyendo el diario y me borró todas mis ilusiones de escritora y me tocó, no volví a hacerlo. Entonces me molesté bastante y tenía así como 11, 12 años y dije, bueno, no, y nomás, ya de cuando grande, en la universidad hay un profe que nos puso a hacer un ejercicio muy lindo, es un diario de lectura, se llama, y es como jugar con las mismas características del diario personal con la lectura. Entonces, ¿qué era el ejercicio? Cada vez que usted leyera, tomara nota no solo de lo que había leído, sino como de esa experiencia lectora. Entonces fue súper bonito, yo lo hice. Oigan, es un muy buen ejercicio para los que no les gusta leer, pues para que empiecen con la lectura, cojan un libro que les llame la atención y pueden empezar a hacer un diario lector y es muy chévere. Yo lo hice sobre un libro que se llamaba La Mortajada, es un libro súper fácil, tiene 90 páginas, es de María Luisa Bombal, chilena. También es un buen libro, bonito, por si les gusta. ¿Listo? Entonces, bien, yo creo que ahora sí puedes empezar con tus avisos parroquiales, Andrés. Sí, profe, listo, gracias. Bueno, muchachos, voy a compartir aquí pantalla en un momento y lo voy a presentar. Bueno, muchachos, ya teniendo pues en cuenta pues la información que pues, las enseñanzas de la profe Lori el día de hoy, la idea es que pues damos por terminada nuestra tercera semana, entendiendo que el día de mañana tenemos nuestra tercera sesión de taller de formación. Saben ustedes que el taller de formación es un espacio que está creado pues para ustedes, ¿sí? En primer lugar, y que su participación es muy importante pues para fortalecer pues, el espacio, ¿no? Ese espacio de ustedes y los invitamos a que participen de 9 de la mañana a 12. ¿Listo, chicos? Entonces, chévere que puedan participar.
Mañana vamos a estar acompañados de nuestra monitora Valentina Hernández y de nuestra tallerista que ya se presentó, se llama Mariana, es una tallerista experta en tecnología. Por favor, entonces asistamos de manera muy cordial, ¿vale? ¿Qué sucede con el taller de formación, chicos? Y es que ustedes saben que no es un taller, o sea, no es un espacio obligatorio, así que ninguno de cuepa, ¿vale? Participamos para aprender, para fortalecer nuestros procesos y eso pues es el objetivo. Si ustedes no pueden acceder porque están trabajando, posiblemente muchos trabajan los fines de semana, la idea, muchachos, es que pues accedan a la sesión grabada, ¿vale? Ahí va a quedar grabada directamente en plataforma y no van a tener ningún problema con ello. ¿Listo? Por lo pronto, muchachos, pues como les decía, vamos a despedir la semana con el aviso parroquial de la siguiente manera, y es que para esta semana la idea es que debemos obtener el 12 de febrero el 75% de progreso. Acá se los voy a colocar, 75% de progreso, que es el indicador que mide el avance en plataforma, ¿vale? Perdón ahí por mi letra súper bonita, ¿no? En la parte inferior de la pantalla, pero pues la idea es que les quede clara esta información porque ya la próxima semana, en la última semana del módulo, la idea es que puedan llegar al 100%. Igual vamos a hacer el ejercicio de las fechas, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan en cuenta y en esa medida, pues que ustedes puedan conseguir ese progreso. Ahorita somos 50 personas conectadas. La idea es que el grupo somos más o menos alrededor de 150 personas. O sea, faltan 100 personas, pero las demás personas acceden en un formato offline, es decir, después de haberse realizado la sesión. ¿Vale? Bueno, ¿qué más les cuento? Aquí, bueno, eso por un lado, muchachos. Si tienen alguna duda con respecto pues, a la información que les acabo de dar, ya saben que se pueden contactar directamente conmigo a través del correo, que ustedes ya conocen, que se lo repito todos los días. Entonces, bueno, fecha de inicio de nuestro módulo con la profe Lori, tenemos 25 de enero, iniciamos el módulo. Fecha de finalización, 19 de febrero, con lo cual la próxima semana, otra vez, es nuestra última semana del módulo de lenguaje. Iniciaríamos el 20 nuevo módulo y ya saben que continuaríamos con ciencias sociales. ¿Listo? Entonces, va a estar muy relacionado con los temas que hemos tratado. Entonces, la idea es que lo vayan relacionando y vayan dejando listo el módulo de lenguaje. La idea es que quede aprobado, ¿vale? La fecha de entrega de hoja de ruta es el 15 de febrero, ¿cierto? Próximo lunes antes de las 12 de la noche. ¿Listo? Entonces, por favor, muchachos, confiamos y estamos seguros de que todos van a hacer esa entrega porque la hoja de ruta corresponde al 50% de la nota. Vamos a esperar que la profe, obviamente, a partir del 15 comience a calificar, pero pues la profe tiene un tiempo prudente, ¿cierto? Para realizar esa calificación. Entonces, vamos a dar tiempo para que, en ese sentido, sus cuepas pues se queden promediadas, ¿vale? Tienen de pronto, perdón Andrés, discúlpame. No, dinos, ¿Hay, profe. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las hojas de ruta, de pronto que no entiendan algún punto, algún tema? No sé, pues de pronto que les haya surgido, hayan leído, digan, uy, juepucha, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace? ¿Alguno de pronto? ¿No? ¿Seguros? Última palabra. Juliet, cuéntanos. Habilitamos el micrófono. Hola, buenas tardes, profe. Mira, lo que pasa es que yo o sea, ya terminé prácticamente la hoja, ¿sí? Pero no sé cómo subirla, o sea, porque es que la hice desde Word, desde mi teléfono, pero no sé cómo subir el archivo a la plataforma. Ok, Juliet, eso te lo explica Andrés por medio del correo electrónico, pero estoy preguntando, es de pronto, pena te interrumpo así, Juliet, pero ya se nos va a acabar la clase y no quiero como irme sin que Ah, ok, profe. tus dudas. Con respecto al contexto de la noticia, que ya me hicieron una pregunta, ojo chicos, acuérdense que todos los textos están escritos en un contexto, o sea, político, social, económico, ¿cierto? El contexto, ojo a esto para que lo tengan en cuenta, es la situación en la que se presenta la información, ¿sí? Eso es el contexto. Yo les puedo decir, si
si tú me dices, ese paisaje es feo porque tal y tal cosa, yo le digo, pero ¿en qué contexto me estás hablando? Y tú me dices, no, pues en un contexto artístico, porque en la pintura no se ve así, no sé, un ejemplo distinto. Así yo hablo de cosas pues ya políticas, económicas, sociales, culturales, publicitarias, entonces hay estudiantiles, hay muchos contextos. Entonces, para que ustedes entiendan el contexto, es la situación en la que se presenta la información. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto. Viviana, ¿cuál es tu duda? Rápido, rápido, rápido. Viviana. ¿No? Bueno, entonces. ¿Usted dónde aprendió a decir no, no? Viviana, te estamos escuchando, tranquila. Si quieres, me puedes decir tu pregunta. Creo que Bueno, Viviana, Yo tengo habilitado. Ah, ya. Qué pena, es que no podía encender el micrófono. dime rápido que se va. Sobre el último punto, profe, sobre la nota que tenemos que redactar nosotros mismos. Ujú. Listo. ¿Se acuerdan que creo que eso es el artículo? ¿Sí? ¿Un artículo? ¿Estamos Ah, hablando? sí, sí, señora. Ah, bueno, ¿se acuerdan que ayer hablamos de los artículos? Hablamos de un texto informativo, hablamos de la crónica, hablamos de pronto de la columna periodística que les hice un ejemplo, de Margarita Rosa Francisco. ¿Sí recuerdan? Ah, es que ayer a la clase no pude asistir, pero voy a mirar la grabación para Eso. ponerme al tanto. Sí, Viviana, mírala. Y si tienes, bueno, no, si tienes una duda le preguntas a Andrés, pero la idea es que tú escribas como con tus palabras, trates como de por lo menos redactar un artículo o una nota informativa, ¿listo? De lo que tú quieras. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Listo, Andresito, dale. listo chicos, rápido, entonces no me demoro aquí. Recuerden muchachos que tenemos monitoría el día lunes de 2 a 5 de la tarde, ahí pueden resolver cualquier duda antes de enviar la hoja de ruta. Y taller de formación, nuevamente les repito, de 9 a 12, identidades digitales para que lo aprovechen. Yo creo que lo dejaré ahí para no aburrirlos más, no molestarlos y que puedan, Ir. exacto, y Ya se puedan están aprovechar despidiendo. fin de semana, profe. Y bueno, no Feliz sé, fin de profe. semana a todos, que la pasen muy rico. Chao. Chao, chao muchachos, igualmente, que estén muy bien.